buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hoy vamos a llevar a cabo una entrevista sobre la comunicación humana. Y le haremos una serie de preguntas que nos gustaría que contestara en relación a cómo lleva a cabo la comunicación, en este caso con sus alumnos, Claro. o básicamente con el personal que usted tiene a su cargo. Primero que nada, gusta presentarse. Gracias, mi nombre es el profesor Héctor Hernández Dumán y trabajo en el Tecnológico de Estudios Superiores. Pues primera pregunta, ¿cómo evalúa la efectividad de su comunicación y el impacto que tiene en su equipo? Bueno, en mi caso la evaluación es un poquito más complicada que en otros, pienso yo, porque como las matemáticas utilizan muchos símbolos, necesito saber que manejan los símbolos parte del proceso de los diferentes procesos matemáticos que se tienen. O sea que evaluar la evaluación es un poquito más personal. Y el impacto, pues obviamente es que lo que yo reflejo que sirva a ellos para que Muy bien, entonces ahora la segunda pregunta sería, ¿qué métodos o canales de comunicación usted prefiere utilizar con sus alumnos y por qué? Bueno, los métodos son un poquito diferentes de grupo a grupo porque los estudiantes son diferentes y los grupos que se forman los estudiantes salen diferentes. Sin embargo, básicamente la forma es tratar de platicarles lo que les voy a dar y de manejar el lenguaje lo más sencillo posible para evitar, para más bien entender y asegurarme de que todos me están escuchando y comprendiendo. Los canales pueden ser a través de un escrito, de un dictado o de una pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo estableces expectativas claras de trabajo con tu personal? Bueno, las expectativas que se van adquiriendo, mucho tiene que ver la experiencia, sí, el hecho de entender cómo se portan, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, me da la oportunidad de poder estructurar un método de trabajo y poder seguir. Y conforme se van presentando las situaciones, voy confirmando lo que pensé o reconfirmando lo que ya sabía desde ese tiempo. Pero siempre la experiencia, particularmente, tratar una clase es importante. Continuamos con la siguiente pregunta, profesor. Sí. Dígame, ¿qué hace para asegurarse de que sus alumnos se sientan escuchados? Bueno, básicamente es ver la reacción que tiene cada uno de ellos. La siguiente forma es hacer una evaluación escrita para poder visualizar qué escriben, cómo lo escriben y cómo contestan y tener una mejor idea de lo que tienen en el pensamiento, en sus conocimientos, si han avanzado o no han avanzado. Ahora la quinta pregunta nos dice, ¿alguna vez ha enfrentado desafíos en la comunicación con sus alumnos y de qué manera los ha abordado? Pues sí, ahorita me recuerdo un desafío que tuve en la universidad, en la cual, aparte de dar la materia de álgebra, que se llamaba estructuras algebraicas, tuve un alumno que no veía. Entonces la forma de resolverlo es, traté de hablar con su equipo, con sus compañeros, y uno de ellos se prestó muy amablemente a ayudar, inclusive los exámenes. Y la siguiente situación que me sirvió fue poder aprender a dar una clase donde no necesariamente una persona tiene que ver para entender. Entonces la única forma que encontré es que es una forma, yo creo, universal de dar una clase, es tratar de que todo lo que diga esté estructurado y apoyado en lo que previamente haga entender. O sea, ser secuencial totalmente. La siguiente pregunta, profesor, es ¿cómo gestiona usted la comunicación en situaciones de crisis o cambios importantes en la organización? Bueno, en cualquiera de los dos casos, lo más importante es estar conscientes de cuál es la crisis, ya sea que la provoque en este caso los alumnos o los propios profesores. Entonces, conociendo en el momento exacto en que lo que está sucediendo, podemos tomar cartas en el asunto y poder solucionar. Normalmente la forma de atacarlo es haciendo lo mejor posible lo que nuevamente me toca hacer por él. O sea, ser profesor.
Y díganos, profesor, ¿qué estrategias emplea para motivar y mantener al equipo comprometido, obviamente con una buena comunicación? La estrategia es uno de los puntos más importantes que puede tener un profesor, porque es la forma de realizar y asegurarse que su enseñanza sea la normal. Así que una de tantas estrategias es verificar que los alumnos tengan la información mínima que se requiera para poder desarrollar la materia. Y en segundo lugar, a través de ese conocimiento que sirva como base para continuar en otras actividades propias de la misma carrera. Muy bien, profe. Ahora con la octava pregunta, que dice, ¿cómo aborda las situaciones de conflicto o desacuerdo en la comunicación con sus alumnos? Bueno, un conflicto obviamente es un desacuerdo cuando no hay un entendimiento entre el profesor y el alumno, en este caso entre mi persona y cualquier otro alumno que esté con él. Entonces esa situación la resuelvo dependiendo de la actitud que puede tomar el alumno. Hay unos que se prestan a platicar, otros que no, pero independientemente de eso, y al conocer la persona y por decirlo así sus cualidades y o debilidades, le da la oportunidad de generar una forma de estructurar una solución al problema que se presenta. ¿Qué importancia le da a la comunicación no verbal en sus alumnos? Pues es muy importante porque no todos los alumnos aceptan que los critiquen o que les pregunten o que los manden. Entonces, el hecho de que se presente esta situación obliga a la persona a ser un poco más retraído en su forma personal de ser y buscar una estrategia para entender a la persona y después presentarse ante él para resolver el problema. Bueno, y por último, maestro, tenemos esta pregunta. ¿Usted ha implementado alguna capacitación o desarrollo en habilidades de comunicación con los alumnos? Sí, aunque tengo que ser sincero, no lo sé comunicar. Es decir, el diálogo entre mis alumnos, ¿verdad? Es un diálogo un poquito informal en el sentido de que yo lo pienso y lo actúo, pero no lo digo. Posiblemente sea un punto en mi contra, pero es preferible manipular y hacer lo que uno crea conveniente para que los alumnos aprendan y estén contentos a mencionarles algo y nuevamente tener que exigir que hagan lo que yo quiera. Bueno, profesor, pues ha sido un placer para nosotros el hecho de que nos haya permitido esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por pensar en mí. Sí. Un gusto. Un placer. Esta fue otra nueva experiencia porque rara vez me entrevistan. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Excelente noche. Cuando estamos en crisis, pues los cambios importantes en la organización es una de tantas crisis que pueden presentarse, por lo tanto, perdóname. Situaciones de crisis o cambios importantes en la organización. A la Excelente noche. Ay, perdón. Bueno, le cortas. Pensé que ya le había cortado. Y luego ya no. Ay, no, ya la regué. Se puede cortar, tranquilo, se puede. La siguiente